¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Regresando como el bastardo del clan de la espada. Antes de comenzar con el video, quiero informarles que el día de hoy, sábado 28 de diciembre a las 7 de la noche estaré en directo por YouTube para hablar con todos ustedes y al mismo tiempo para tener una pequeña plática acerca de los nuevos manguas que vamos a traer al canal. Así que dicho esto, comencemos con el video. Continuando con la historia, la herrera se encontraba gritando que su taller había sido destruido y todo su dinero se había desperdiciado de esa manera. Por otro lado, Teo se encontraba pensando que eso podría ser demasiado peligroso, había absorbido todo su poder mágico en un solo ataque. Pero antes de que el prota pudiese reaccionar a tiempo, la elfa se había acercado a este y había comenzado a pasarle maná a su cuerpo. El prota se encontraba confundido y se encontraba preguntándose cuándo había pasado, ella realmente era muy rápida. Emocionada, la elfa comenzaba a decirle al prota que realmente no dominaba la magia en lo absoluto, y observando la pared preguntaba al prota si realmente había hecho eso solamente con el filo de la hoja. La elfa, observando al prota fijamente, comenzó a pensar que el chico que tenía justo delante de ella era un verdadero genio. Y ahora mismo ese genio es su nieto, mostrándonos cómo la elfa había comenzado a sacar sus dotes de Don Cangrejo. La elfa terminó colocando su mano en el hombro del prota, llamando la atención del chico al llamarlo por su nombre y apellido, y en ese momento, observándolo como si de un producto muy costoso se tratara, la mujer le decía que a partir de ese momento ella sería su patrocinadora, y solamente necesitaba desplegar sus alas y mostrarle al mundo sus verdaderas habilidades. Emocionada y sonrojada, la elfa comenzaba a pensar que el prota se convertiría en el tablón de anuncios directo del taller vasco, en otras palabras, el prota se convertiría en su proveedor principal de clientes. Aunque Teo no entendía completamente lo que quería decirle la elfa, al parecer la madre del prota sí entendía lo que estaba diciéndole la mujer, llamando a la madre y preguntándole por qué se encontraba actuando de esa manera. Y además podía ver el dinero en sus ojos, dándose cuenta la elfa que había sido descubierta en ese momento. Un rato después, cuando la luna había comenzado a salir en el cielo, observamos cómo el prota junto a su madre terminaban despidiéndose de la elfa para retirarse inmediatamente. Mientras la elfa observaba cómo el carruaje se alejaba, observamos cómo ésta tenía bajo sus brazos dos artefactos que al parecer el prota le había entregado. Recordó cuando el prota le había dicho que por favor tenía que utilizar eso para los fondos de reparación de la pared. Sonriendo, la elfa comenzaba a decir que el botín que había obtenido el prota es de un dragón menor y debió de haberla adquirido al conseguir la reliquia. Mientras se preparaba para entrar al taller, la elfa comenzaba a decir que esa hija suya seguramente había criado a un hijo increíble, pero en ese momento un ave terminó llamando su atención. Esta ave comenzaba a hablarle a la elfa y le mencionaba que hacía mucho tiempo que no la veía, llamándola demonio artesano. De mala gana la elfa terminó observando hacia dónde provenía aquella voz, y observando un cuervo que se encontraba en un árbol cercano preguntaba si acaso se encontraba allí realmente. Y el cuervo únicamente se quedó observando a la elfa fijamente por un rato. 5 días después nos encontramos en la mañana del día en el cual se llevaría a cabo la ceremonia del despertar. Vemos cómo el prota se encontraba entrenando con su maestra y ambos lucían bastante felices mientras intercambiaban choques de espadas. Al parecer, en este combate el prota llevaba la ventaja ya que estaba haciendo retroceder a su maestra constantemente. La mujer que había notado esto comenzó a decirle al prota que su manejo con la espada se había vuelto mucho más fuerte y rápido en general. El prota le respondió que era un alivio pensar que Evelyn alguna vez lo terminaría elogiando. Por otro lado, el séquito del prota se encontraba completamente sorprendido ante lo que estaban observando. Evelyn, mientras se preparaba para atacar al prota, comenzaba a pensar que había pasado medio año desde que el joven maestro Teo había comenzado a cambiar, y ya se había hecho lo suficientemente fuerte como para hacerla retroceder. Y encima, si él llegase a despertar su poder mágico ese día, mostrándonos cómo la mujer terminaba realizando poderosos ataques, los cuales no parecían nada complicado de detener para el prota. En ese instante, Evelyn continuó pensando que sería el nacimiento de un verdadero monstruo. Con una gran sonrisa en su rostro, la mujer detuvo el duelo para comenzar a mencionarle al prota que había hecho un excelente trabajo. E incluso le aseguró al prota que podía convertirse en el que dé el discurso de declaración en la ceremonia del despertar. La mujer le dijo al prota que oraría para que éste tuviese éxito, a lo que el prota con una gran sonrisa le agradecía a Evelyn por todo lo que había hecho por él. Además, el prota le aseguraba que si llegaba a convertirse en el que diera el discurso se encargaría de mencionar su nombre delante de todos. Esto confundió un poco a Evelyn, la cual le preguntaba al prota que por qué haría algo como eso. Los subordinados del prota que habían escuchado lo que éste estaba diciendo comenzaron a acercarse al prota emocionados y le pedían a este que también los tenía que mencionar a ellos, le pedían que por favor también tenía que mencionar sus nombres. Teo, luego de exhalar, comenzó a mencionarle a todos los chicos que al parecer era un poco duro ser bastante popular hoy en día. El prota culminó mencionándole a todos los chicos que estaba bien, pero en el momento tenía que retirarse. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos en la sede central, donde vemos como una multitud se encontraba reunida. El prota terminó acercándose a unos guardias y comenzó a mencionarles a estos que él es Theo Ragnar del Palacio Camelia. Mientras el prota se preparaba para ingresar, observamos como una gran cantidad de personas se encontraban reunidas y al parecer estas venían a ver el evento del despertar.
Nos comienzan a relatar que la ceremonia del despertar es el evento anual más importante para todo Ragnar. Los caballeros rápidamente comenzaron a abrir las puertas para que el prota ingresara al salón donde se llevaría a cabo la ceremonia. Todos los participantes que desean obtener buenos resultados en la ceremonia del despertar y como espadachines de Ragnar es el primer lugar donde pueden ser reconocidos y honrados. Observando el enorme salón, Theo comenzaba a sentir un poco de nervios por lo que estaba observando. El prota continúa mencionándonos que eso es porque todo el clan Ragnar se encuentra mirando e incluso el jefe del clan se encontraba presente en la ceremonia. Vemos como el jefe del clan se encontraba sentado e incluso los 9 dragones se encontraban presentes en ese sitio. Pero había una figura que destacaba más que los demás, y este es el antiguo jefe del clan de hace 2 generaciones atrás, Hilda Ragnar. Theo, observando a la mujer, comenzaba a pensar que cuanto más la miraba menos parecía que tuviese 150 años, y en cualquier caso es un alivio verla de nuevo. Rápidamente una persona comenzaba a tocar un tambor y comenzaba a anunciarle a todos los presentes que tenían que prestar atención. Este hombre es nada más y nada menos que el juez espadachín de la Puerta del Dragón Vana Ragnar. Comenzó a informarle a todos los presentes que iban a proceder con el inicio del examen preliminar. Y la preliminar consiste en agarrar una espada colocada en el suelo y dejar una marca en la parte superior de la pared de acero que se encuentra en la plataforma. Y para la información de todos los aprendices presentes, la pared fue forjada con una mezcla de acero de nieve blanco. Y esas espadas de acero ordinario no serían capaces de arañarlo en lo absoluto. Pero todo cambia si se vierte poder mágico en los ataques. Y por eso inmediatamente se les entregaría Soma, la cual es una pastilla que les proporciona 10 años de poder mágico al que la consume. Y es un elixir bastante efectivo para ayudar a abrir los canales de maná. Todos tenían que tragarse el Soma y abrir sus canales de maná en el Dantian. Solo entonces podrán cortar el muro de acero de nieve blanca con esas espadas. Y por supuesto, el resultado sería determinado por la profundidad del corte, y a partir de ese momento comenzarían a participar aquellos cuyos nombres sean mencionados por él. Tomarían una pastilla de Soma y subirían a la plataforma de inmediato. Curiosamente, el participante número 1 es Theo Ragnar, al cual se le pedía que pasara adelante de inmediato. El prota comenzó a caminar hacia el frente y comenzaba a pensar que en su vida pasada Action fue el mejor alumno después de todo. El prota terminó tomando la pastilla de la mano de uno de los caballeros para rápidamente proceder a desenvainar una de las espadas que se encontraba en el suelo. Acercándose a la plataforma, Theo comenzaba a pensar que esa vez todo sería diferente. El sistema terminaba apoyando los pensamientos del prota, entregándole así la tercera misión del despertar. La victoria en la ceremonia del despertar tenía que convertirse en el mejor alumno de la ceremonia del despertar. En el palco de los patriarcas, la mujer le preguntaba a Kael si acaso ese chico de ayer al cual le había mencionado, el chico del cual le había hablado antes. El padre del prota le mencionaba a la mujer que debió de haber captado su interés. La mujer le respondió diciéndole que por supuesto, ya que le había picado la curiosidad después de que él le hablara acerca de ese chico. Y además del hecho de que el patriarca actual se encontrara echándole el ojo a uno de sus propios hijos. Emocionada, la mujer mencionaba que entonces era momento de echarle un vistazo, qué tan competente es ese descendiente. Observando la pared de metal, el prota se encontraba preparándose para llevar a cabo su prueba. El chico comenzaba a pensar que la ceremonia del despertar estaba un poco nervioso, pero probablemente era porque había pasado mucho tiempo desde la última vez o la primera vez que lo hizo. El juez le pedía al prota que ahora entonces era momento de que se tragara la pastilla de Soma, a lo que el prota rápidamente terminó acatando la orden. Theo, mientras se preparaba para ingerir la pastilla, comenzaba a pensar que en su vida pasada se había tragado el Soma y fue incapaz de controlar su maná, terminó dañándose gravemente su Dantian debido a eso. Pero ahora mismo, luego de haberse tragado la pastilla de Soma, el prota emocionado comenzaba a pensar que sin embargo en esa vida algo así no sucedería jamás. La energía o el maná comenzaba a imbuir completamente el cuerpo del prota, causando que el juez comenzara a impresionarse un poco por lo que estaba sucediendo. Es más, decir que impresionado era poco, el juez se encontraba preocupado y al mismo tiempo atemorizado, llamando al prota imbécil obviamente en sus pensamientos y continuaba mencionándose que para causar una ola de maná de ese tamaño es incapaz de controlarlo adecuadamente. Pues cuando uno se traga el Soma necesita utilizarlo con mucho cuidado para que el salón de maná se asiente en el Dantian. Y los Ragnar talentosos que tienen tanto maná si no tienen cuidado pueden quedarse incapacitados. Por esa misma razón consideraba que el prota se encontraba completamente acabado, pero observamos como todo el maná comenzaba a reunirse justo en la zona del Dantian del prota. Esta misma terminó causando que el prota generara una esfera de maná a su alrededor y observamos como el prota se encontraba tranquilamente controlando todo el maná que se acercaba a su cuerpo y al mismo tiempo el que expulsaba. El juez confundido se preguntaba si acaso el prota lo había soportado. Theo, dándose un ligero golpe en el pecho, comenzaba a sonreír y mencionaba que finalmente tenía un corazón de dragón y ahora mismo poseía el salón de maná también en su cuerpo. El chico sonriendo comenzaba a pensar que era casi un poco desalentador, ya que al contrario en su vida anterior lo había conseguido con demasiada facilidad.
Pero de todos modos, a partir de ese momento oficialmente se le permite utilizar el maná. Entonces ahora utilizaría esa gran cantidad de maná que poseía para realizar un poderoso corte. Teo se preparaba para realizar un poderoso ataque utilizando una postura que ya conocemos que está copiado en múltiples ocasiones. A punto de realizar su ataque, Teo comenzaba a pensar que solamente necesitaba derramarlo todo de forma refrescante, mostrándonos cómo detrás del chico su maná se había convertido en un poderoso e imponente dragón. Tres de los sabuesos comenzaban a observar el despliegue de habilidades del prota y no se lo podían creer. El prota se encontraba en una liga completamente diferente a la de ellos y eso que había comenzado a entrenar mucho después de ellos. El ataque del prota, que ahora mismo parece un verdadero y auténtico dragón, se lanzaba de frente hacia el muro de metal, y en ese instante el corte del prota terminó impactando en el muro. Obviamente era el ataque del prota el cual ya conocemos, destello único. Acción, que se encontraba observando el ataque del prota, se encontraba algo sorprendido por lo que había hecho el chico, mostrándonos ahora la gran grieta que había creado el prota en el muro de metal. Era una enorme grieta que podía ser visible fácilmente a la distancia. El juez, que se encontraba conmocionado, comenzaba a mencionar tartamudeando que Theo Ragnar había pasado. Algunos de los espectadores comenzaban a hablar y mencionaban que de ninguna manera no había visto algo así desde el joven maestro Torkel. ¿Y acaso era realmente ese el corte de alguien que había liberado el maná por primera vez? Vemos entonces que en ese instante una ventana emergente aparece delante del prota, la cual demostraba que su suerte se encontraba en 0 puntos. Emocionado, Teo comenzaba a pensar que finalmente, solamente ahora es capaz de alcanzar el mismo punto de partida que los demás. El sistema continuó mencionándole al chico que ahora mucha gente se encontraba interesada por su gran actuación. Por un lado se encontraba Osa Ragnar Plunus, la cual deseaba tomarlo como su discípulo. Julius Ragnar se encontraba descontento por la cantidad de interés que ahora se centraba en el prota. Robert Ragnar es cauteloso con el prota. Y Hilda Ragnar mostraba interés por el prota, mostrándonos cómo la mujer observaba al prota como si de un juguete se tratara. Regresando a su posición, Teo comenzaba a pensar que mientras el dragón negro y el dragón de la espada fueron inesperados, lo más importante es el hecho de haber llamado la atención de Hilda, la cual especialmente la hacía muy feliz. Y eso es porque ella posee el corazón de Garuda después de todo. Y si tan solo pudiese obtener eso, entonces las posibilidades serían increíblemente superiores. Vemos como uno de los seguidores del prota se encontraba dándolo todo para generar un ligero corte en el gran muro de metal. El juez, al observar esto, comenzaba a mencionar que Sylvie Drean había pasado, a lo que el chico con lágrimas en sus ojos comenzaba a mencionar que él también lo había conseguido, dándole esa victoria a su joven maestro Teo. Luego de eso fue el turno de los sabuesos, donde Rey Ragnar, Hulkus Lake y Remin Tornarcio habían dado lo mejor de sí mismo para dejar las mayores marcas posibles en el mural. Y aunque las tres marcas se veían y eran bastante notorias, observamos como Sylvie, observando a estos de reojo, comenzaba a pensar que los 4 sabuesos del norte tuvieron resultados monstruosos. Pero tristemente ninguno de ellos había dejado una marca tan grande como la que había dejado el joven maestro Teo. Y ahora el último que queda es nada más y nada menos que Action Ragnar. Por supuesto, al chico lo terminaron llamando para que se acercara rápidamente a tomar una espada y acercarse al mural. Los espectadores comenzaban a mencionar que a ese paso solamente se convertiría en una contienda entre el tigre brillante y el tigre oscuro. El tigre brillante es el prota, mientras que el tigre oscuro es su hermano Action. Algunas personas desconfiaban de Action y comenzaban a mencionar que este ni siquiera sería capaz de igualar el nivel del prota. Y por supuesto, jamás se llegarían a imaginar que el tigre brillante se encontraba realmente en un nivel tan alto. Por supuesto, al escuchar todos esos comentarios, Action comenzaba a enfurecerse y se acercaba rápidamente al tablero y de inmediato terminó tomando la píldora. Esto mientras el juez le mencionaba al chico que entonces tenía que tomar la píldora Soma y prepararse, pero Action ya se encontraba realizando un ataque para ese momento. El juez, fuera de sí mismo, le gritaba al chico que tenía que esperar un momento, pero Action había realizado un poderoso ataque, el cual también había creado con su maná una imponente figura de un dragón. Y aquel dragón furioso se había abalanzado directamente sobre el mural de metal, mostrándonos cómo Action había realizado un poderoso corte. El juez, que se encontraba observando todo esto en primera fila, comenzaba a mencionar que estaba seguro de que hoy lo habían sorprendido varias veces, pero lo que estaba observando justo ahora era algo que lo dejaba completamente fuera de sí mismo, mostrándonos cómo el corte que había realizado Action Ragnar era del mismo tamaño que el del prota. Por supuesto, el juez dijo que Action había pasado también a la siguiente etapa. Los espectadores comenzaban a preguntar cómo podía ser eso posible, son casi idénticos, ¿quién había ganado entonces? Otra persona comenzaba a decir que en ese caso la clasificación de precisión determinaría quién era el ganador. Action, luego de observar el corte que había realizado, al parecer un poco decepcionado, comenzaba a retirarse del sitio. Tiempo después, todos se encontraban reunidos esperando cuáles eran los resultados de los que habían pasado y los que no habían pasado.
El juez comenzaba a llamar la atención de todos y les mencionaba que con eso la primera etapa de la ceremonia del despertar se había terminado, añadiendo que todos habían hecho un excelente trabajo. Ese año se encontraba muy satisfecho al ver que muchas personas habían aumentado mucho sus puntuaciones, y los que aprobaron deberían de prepararse para la segunda etapa de la ceremonia del despertar en 4 días, entonces finalmente anunciarían a los clasificados que habían pasado para la siguiente etapa. Y ahora mismo sería anunciada la persona que había pasado la primera etapa de la ceremonia del despertar con la mejor calificación. De manera sorpresiva, el juez terminó mencionando el nombre del prota, causando que el chico se quedara un poco sorprendido, mientras que éste le decía al prota que había obtenido un 10 perfecto sobre 10. Tanto en técnica, poder mágico, control y velocidad, todo fue completamente impecable. Los espectadores comenzaban a gritar que entonces el tigre brillante se había llevado el primer puesto, entonces no podía creer que Action perdiera de esa manera. Además, la profundidad de la marca de la espada del prota era similar a la del joven maestro Torkel. ¿Acaso el prota se encontraba cerca del joven maestro Torkel? Por otro lado, observamos a una persona que se encontraba caminando entre las montañas y al parecer esta persona es Torkel Ragnar. Y este es uno de los 5 principales candidatos de los cuales se dice que estaba más cerca de la sucesión. Y sí, aunque nos hemos centrado únicamente en Action Ragnar, uno de los hermanos del prota, al parecer hay varios hermanos más de los cuales todavía no sabemos absolutamente nada y solamente se nos ha revelado este personaje, Torkel Ragnar. Por otro lado, el segundo lugar se lo había llevado Action Ragnar, el cual también había obtenido una puntuación perfecta. Sin embargo, el chico había sido asignado como el segundo lugar debido a que su marca con la espada era mucho más corta que la de Theo Ragnar. El tercer puesto se lo llevaba Remington, el cuarto puesto lo tenía Ray Ragnar, el quinto puesto lo tenía Hulkus Lake, el sexto puesto lo tenía Erika. Y así continuaron mencionando los puestos, para dejar el último puesto obviamente hasta el final, ¿no? Porque no van a mencionar el último puesto de primero ni tampoco en el medio. El último puesto era nada más y nada menos que Sylvidrea, y bueno, con eso les deseaba un excelente trabajo a todos los que habían pasado a la segunda etapa. Por cierto, hablando de ella, se nos menciona que la segunda etapa de la ceremonia del despertar sería dentro de 3 días en las montañas de invierno. Y a los 87 examinados que habían pasado tenían que asegurarse de llegar a ese sitio totalmente preparados. Por lo cual, luego de haber terminado la primera etapa, todos podían retirarse de inmediato. Tiempo después nos encontramos en la noche de ese mismo día en una posada y al parecer había comenzado a nevar en todo el territorio. En la posada felicitaban al prota y a Remington por haber conseguido tanto el primero como el tercer puesto. Además, ese era el verdadero poder del cuarto salón de entrenamientos, por lo cual felicitaban al señor Theo y al señor Remington, todos se encontraban aplaudiendo y felices mientras tomaban jugo de naranja. Contento, el prota terminó agradeciéndole a todos sus seguidores, pero por supuesto no se había terminado todavía, ya que su verdadero objetivo es que todos juntos pasen la segunda etapa. Theo terminó tomando a Remington del hombro para mencionarle a todos sus compañeros y seguidores que ellos al final terminarían ocupando tanto el primer como el segundo puesto. La maestra del prota emocionada le mencionaba al chico que estaba seguro de que ellos dos podían lograrlo. Remington le dijo al prota que lo felicitaba por haber sido el mejor alumno, y le parecía genial ver que su duro trabajo había dado sus frutos. Al mismo tiempo se avergonzaba mucho por sí mismo por lo mucho que se había retrasado. Theo llamó la atención de Remy y le mencionaba que simplemente tuvo suerte esa vez y además porque importaba algo como eso entre amigos, causando que el chico se emocionara por las palabras del prota. Luego de exhalar, terminó agradeciéndole al prota por sus amables palabras y ya lo había ayudado a aclarar su mente luego de aquellos comentarios. Ambos chicos terminaron brindando y comenzaron a mencionar que entonces tenían que esforzarse al máximo para también completar la segunda etapa. Tiempo después nos encontramos en las montañas nevadas y al parecer el prota ya se encontraba en ese sitio. Comenzando a caminar lentamente, Theo mencionaba que entonces ese es su lugar de la ceremonia del despertar. Y ese era un logro con el cual no se atrevía a soñar ni siquiera en su vida pasada. Y aunque no hubiese sido una lucha real, había derrotado a Action, apenas podía creérselo. Theo comenzaba a enfocarse en sus pensamientos y presionando su puño con coraje comenzó a pensar que eso tan solo era el principio. Comenzó a recordar y comenzaba a mencionarse que el haber detenido a Rendon estaba lejos de ser suficiente, ya que él simplemente era un lacayo. Y sus verdaderos enemigos son Action y el dragón celestial, por lo cual utilizaría todo lo que estaba a su disposición para así poder conseguir la venganza definitiva de todas estas personas. Theo se preparaba para sacar algo de entre su bolsillo, mientras que sacaba un objeto el prota comenzaba a mencionar que de todos modos tenía esa brújula consigo, el cual es un objeto que había conseguido anteriormente y tiene por nombre brújula del nido, es un objeto de tipo variado y el efecto es guiar al portador en la dirección del nido. Observando la brújula, Theo comenzaba a mencionar que ésta se encontraba apuntando hacia las montañas de invierno. Y con eso en mente en la segunda etapa podría averiguarlo, entonces ¿cuál era el nido al que se refería esa brújula? Pero justo en ese instante algo terminó llamando la atención de Theo. El chico inmediatamente terminó observando de reojo para luego terminar desapareciendo de donde se encontraba y observamos a una persona que se encontraba espiando al prota.
Esta persona preguntaba hacia dónde se había ido el prota, pero antes de que pudiese reaccionar ya la espada de Teo se encontraba apoyada en su hombro. Teo le preguntaba a este espía quién era él, a lo que el hombre asustado le mencionaba al prota que tenía que tener cuidado y tenía que esperar, ya que él simplemente no es alguien sospechoso. El chico le mencionaba al prota que él es Gatsby Yotan del pelotón de espadas Vendaval, y el capitán del pelotón lo había enviado después de ver su actuación en la ceremonia del despertar. Teo comenzaba a preguntarse si acaso se trataba de una oferta de exploración y eso había llegado antes de lo esperado. El intruso comenzaba a decirle al prota que el capitán le ofrecía la oportunidad de hacer una prueba de amistad. Eso llamó la atención del prota. El prota furioso le preguntaba si acaso quería que hiciera una prueba en vez de simplemente dejarlo entrar. El chico le respondió al prota que estaba en lo correcto y estaba completamente seguro de que el prota había escuchado hablar acerca de la reputación de la espada Vendaval. Solamente el hecho de que le den una oportunidad ya era, pero inmediatamente es interrumpido. Una persona que se encontraba acercándose comenzaba a mencionar que como siempre el pelotón Vendaval son un montón de idiotas. El chico, sintiéndose ofendido ya que estaban insultando a su pelotón, preguntaba quién era la persona que se encontraba acercándose. La mujer, dejando las tonterías a un lado, terminó llamando la atención del prota para mencionarle que a diferencia de esos idiotas, ellos, la caballería de Hierro Negro, deseaban invitarlo a unirse a sus filas. Preguntándole al prota qué opinaba acerca de eso. Esta mujer es nada más y nada menos que la vicecapitana de la caballería de Hierro Negro, el Duende de Fuego, Ayan Sosoli. Al parecer, el hombre que se encontraba acompañando al prota la había reconocido, llamándola Duende de Fuego, preguntándole qué se encontraba haciendo en ese sitio. La mujer, sonriendo, le dijo al chico que si la reconocía entonces tenía que largarse de inmediato, pero justo en ese instante 4 personas más terminaron descendiendo. Todos comenzaban a amontonarse para hacer sus propuestas. Por un lado se encontraba el pelotón de la espada negra, por otro lado se encontraban las espadas de la ley, e incluso la oficina de seguridad se encontraba intentando reclutar al prota. Por supuesto, la chica de antes comenzaba a enfurecerse por toda la actuación de los demás y les pedía a estos que hicieran una fila ya que era por orden de llegada, pero rápidamente todos comenzaron a discutir ya que eso no era algo que ellos querían. Teo comenzó a pensar que le parecía que era un suceso bastante extraño y debería de escaparse antes de que las cosas se pongan más molestas. Mientras múltiples pétalos comenzaban a descender, una persona terminaba llamando la atención del prota únicamente con su voz, mencionando que aunque podían criticarla por ser un poco codiciosa no tenía más alternativa. Y esto ya que manchar un poco su reputación no era absolutamente nada. Por supuesto, si significaba ganar a un individuo con un gran talento. Y esta dama es del Palacio de la Flor de Ciruelo, el dragón de la espada Osa Ragnar Plunus. Todo mundo comenzó a reconocer a la mujer y se encontraban confundidos por la presencia de esta en ese sitio. ¿Y qué asuntos tenía la primera esposa en ese sitio? La mujer comenzó a responder preguntando qué era lo que estaban pensando, ya que al igual que ellos, ella había llegado allí únicamente para ver al prota, para ver a Teo Ragnar. Cambiando de escena, observamos a una persona que se encontraba con lágrimas en sus ojos mientras que de un rápido corte su cabeza era separada de su cuerpo. Esta persona al parecer se encontraba combatiendo con Action Ragnar. El chico furioso se encontraba combatiendo con múltiples personas al mismo tiempo y terminaba acabando con la vida de todos ellos debido a la furia que sentía en ese instante. Al parecer, Action se encontraba completamente cegado por la ira. El chico recordó todas las humillaciones por las cuales había pasado debido al prota, por la culpa del prota, para ser más exactos. Enojado, Action comenzaba a mencionar el nombre del prota mientras se encontraba acabando con todos sus contrincantes sin preocuparse por la vida de estos. Y luego de haber acabado con todos sus contrincantes, Action se encontraba parado de pie en el campo de entrenamientos esperando a que nuevos contrincantes pudieran acercarse y en ese instante el chico terminó sintiendo una presencia que se acercaba a él. Esto rápidamente llamó la atención de Action, el cual con todas sus fuerzas se preparaba para realizar un movimiento, arrojando su espada a máxima velocidad hacia esta persona que estaba a unos pocos metros de él. Pero de manera sorpresiva, esa misteriosa persona a la cual no se nos ha mostrado quién es todavía terminó deteniendo la espada de Action simplemente con 3 de sus dedos. Era el tío de Action, el cual observando a su sobrino fijamente le mencionaba a este que era patético, se encontraba descargando su ira en ese sitio, lo cual no cambiaría nada. Action le preguntaba a su tío qué era lo que estaba intentando hacer. El hombre, tirando la espada de Action en el suelo mientras le daba la espalda, le mencionaba que en momentos como ese era necesario enfriar la cabeza e idear un plan, por lo cual tenía que seguirlo de inmediato. El tío comenzaba a mencionarle al chico que le diría cómo convertir la segunda etapa en el funeral de Teo Ragnar. Bueno chicos, espero que les haya gustado, discúlpenme si me he llegado a enredar en alguna que otra parte, lo que pasa es que tengo ya más de 24 horas sin dormir debido a un pequeño problemita que tengo, pero no es nada grave, así que no tienen que preocuparse. Y por supuesto, pido disculpas si el audio llegó a sonar un poco diferente esta vez, o si mi voz llegó a ser un poco incomprensible, así que espero lo puedan entender. Y ya saben, si les ha gustado dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra píldora.
Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.